Bueno, me dicen como la educación, bueno, ya lo dije antes, ¿no? Que en general los estudiantes son europeístas. Hombre, además ellos han beneficiado mucho de los acuerdos del programa Erasmus, y entonces esa idea la tienen, ¿no? Luego además también recibimos mucha gente como alumnos o estudiantes en las facultades del programa Erasmus, y eso también hace que sea más vivo el intercambio de ideas y de resultados y de experiencias, ¿no? Así que, claro, cuando das clases, sobre todo en un máster, vienen gente de otras partes de España y viene gente de otras partes del mundo, pues es muy enriquecedor la experiencia también pues, de los franceses, de los alemanes o de los italianos que vienen, ¿no? En ese sentido. Es más, me acuerdo una vez, no sé si Pedro Solbes se acordará, que entonces Pedro Solbes me parece que no tenías ningún cargo, habías dejado de ser ministro, comisario, y se había organizado los estudiantes habían organizado en la Facultad de Económicas un acto sobre el euro. Entonces fuiste, Pedro, que luego te ayudé a buscar el coche, que no lo encontrabas ahí en el aparcamiento. Estuvo Martín Seco, de Izquierda Unida, que era más crítico con el euro. Estaba Guardans, de Convergencia, y un representante del ministerio, entonces gobernaba el PP, un representante del ministerio, un funcionario. No había ido ningún así alto cargo del Partido Popular, ¿no? Bueno, al final, algunos estudiantes dijeron, vamos a votar, ¿no? Además estaba llena la sala, la aula magna. Vamos a votar. Y salió por mayoría muy grande el euro, a favor del euro. Entonces Martín Seco me miró muy triste y me dijo, vaya, no les he convencido, porque hablaba muy contundente, además, muy contundente, ¿no? Y no, en ese momento, repito, había bastantes personas a favor del euro, ¿no? En ese sentido. Y eso es lo que yo tengo como experiencia, ¿no? Con los estudiantes que, claro, ya llevo 2 años sin dar docencia, pero esa es la experiencia que yo he tenido. Claro, los estudios de la Unión Europea pues varían mucho de las facultades. Hombre, en las facultades de políticas, en las facultades de económicas se imparten también en especialidades y en los máster, ¿no? Pero es cierto que en las titulaciones de grado, por ejemplo, pues no se estudia demasiado. Estudia dentro de la Organización Económica Internacional, que tienes que dar el Fondo Monetario, el Banco Mundial, muchas cosas, ¿no? Se estudia menos, ¿no? Y en otras facultades es que apenas se estudia. Por desgracia apenas se estudia, ¿no? Ni siquiera en Derecho. En Derecho, en algunas facultades tenían ya Derecho Comunitario, pero por ejemplo la Complutense, que en eso iba muy retrasada, no tenía Derecho Comunitario en su licenciatura, ¿no? Entonces, es cierto que hay una falta, una carencia, un déficit de estudios de la Unión Europea en los estudios actuales, ¿no? Económicas no es, precisamente está bien, ¿no? Pero no siempre están como básicas, sino siempre en especialidades o en máster, ¿no? Y bueno, los estudiantes lo que siempre se trata también de incitarles es que sean críticos, ¿no? O sea, los estudiantes, yo por lo menos siempre he pensado que tenían que reflexionar por ellos mismos, ¿no? Porque desgraciadamente el sistema educativo español, y eso se arrastra desde el bachillerato, es muy poco, le da a la gente muy poca capacidad de ser críticos, muy poca. Y es más, yo daba una vez una asignatura de libre configuración y me venían estudiantes de políticas, de psicología, en fin, del campus, también algunas veces de fuera, de filosofía, y los estudiantes de económicas me hicieron una pregunta. ¿Por qué los estudiantes de políticas tienen más capacidad de debate que nosotros? Aunque a veces se perdían, había que acotarles. Y yo les dije, muy sencillo, vosotros llegáis aquí, os meten un modelo económico, os dicen que esta es la verdad establecida y no os dan ninguna capacidad de crítica, salvo en algunas asignaturas. Y en política, sin embargo, es más dado al debate, a la reflexión, a la discusión, ¿no? Y eso es así en muchos casos, ¿no? Que a veces el sistema educativo no contribuye a que la gente reflexione y piense por su cuenta. Es un problema que es complicado, ¿no? Gracias, Carlos. Vamos a intentar... Bueno, yo brevemente, nada más que brevemente, nada más que decir que tiene razón la que ha dicho lo de la igualdad. Lo que pasa es que ha habido algunas compañeras que hoy no podían estar aquí, pero sí que decir que hay un avance muy importante. En el Grupo Socialista la presidenta es una mujer, en el Parlamento Europeo en este momento es una mujer también la que tiene la presidencia. Bueno, yo creo que ahí estamos avanzando, pero como yo he dicho en mi intervención, creo que tenemos que ir a una Europa verde, en donde se tenga en cuenta diferentes alternativas, a una Europa más igualitaria y a una Europa en que se mantengan los derechos humanos. Y está claro que el problema de los jóvenes es un tema que tenemos que analizar en Europa, el problema del trabajo para los jóvenes. Solo decir una cosa. En relación con la educación hay, digamos, una carencia evidente, desde mi punto de vista, a todos los niveles. No solo en la universidad,
entre unas disciplinas o facultades y otras en la educación de niños, de adolescentes, de jóvenes. Hay una carencia enorme, no solo en España, pero desde luego en España. Pero vamos, para no deprimirnos demasiado, las instituciones europeas, la Comisión, el Consejo y el Parlamento están en la zona de Bruselas que se llama el Barrio Europeo, la mayoría en la Rue de la Loi y el Parlamento en la Rue de Liard. Y yo recuerdo haber encontrado belgas que viven en la Rue de la Loi, que trabajan en las oficinas correspondientes de la zona, no en temas europeos, que no tenían más información de la información media que se tiene en España de cómo funciona esto, de qué pretende, de cuáles son las ventajas, de cuáles son las ambiciones, de cuáles son los fallos. Por lo tanto, es un problema generalizado de la integración europea, el que las instituciones europeas y lo que se hace dentro de las instituciones se transmite mal, no solo en las aulas, en las escuelas, en los institutos y en las universidades, se transmite mal en general y no por culpa de los medios de comunicación que tienes corresponsales en Bruselas, que son magníficos, sino porque se interfieren informaciones, se interfieren eslogans, se interfieren lugares comunes y los mayores, uno de los mayores propagadores de esas interferencias que evitan una comprensión sensata de lo que está pasando en Europa, de qué se pretende, de por qué no se avanza tanto, de en qué se quiere avanzar, suelen ser los jefes de Estado y de Gobierno que están en una reunión en el Consejo Europeo allí en Bruselas, pero cuando bajan a la sala de prensa correspondiente con sus periodistas, con sus medios nacionales, solo dicen lo que ellos han conseguido a costa de los demás países miembros o se callan lo que han tenido que comprometer para llegar a acuerdos con los demás países miembros. O sea, creo que hay no solo un problema de educación, hay un problema de cultura política que tenemos que resolver para que la integración europea no solo avance en las energías renovables, no solo avance en defensa, no solo avance en todas las cosas que se han dicho esta tarde, para que la integración europea sea algo que los ciudadanos ven como algo suyo, que desterremos del lenguaje nuestro eso de en Europa dicen, como si esto no fuese Europa. Pues muchas gracias. Yo también voy a ser muy telegráfico. Más cerca. Es decir, ¿por qué es importante que Europa siga avanzando? Primero, que Europa existe y que Europa siga avanzando. Y escuchándoos a todos me acordé, en el año 2018 la Conferencia de Seguridad de Múnich la abrió Steinmeier, presidente de la República Federal Alemana, que empezó con una frase de Hamlet diciendo "The world is out of joint", el mundo está desquiciado. Y entre las cosas que él creía que contribuían al desquiciamiento del mundo es el avance de las llamadas democracias iliberales. Se había producido el Brexit, se había producido el triunfo de Trump, se había producido los triunfos de los partidos populistas en Polonia, en Hungría, etc. ¿Y qué es el orden liberal internacional que nosotros tenemos que contribuir a defender? Somos de los pocos que vamos a poder defenderlo. Pues es lo que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial, donde nació la Unión Europea. Es decir, un compromiso con las libertades y derechos del hombre, incluida, por supuesto, la igualdad de género, la separación de poderes, la independencia de la justicia, la libertad de prensa, la economía social de mercado, es decir, un mercado que funcione, con unas regulaciones que impidan las concentraciones de poder económico que siempre acaban en concentraciones de poder político, y una compensación social, sobre todo en un momento, lo ha dicho alguno de los interventores, en que las desigualdades internas están aumentando, y ese es el caldo de cultivo de los populismos. El multilateralismo, que estamos viendo negado hoy en la guerra de Ucrania, es decir, si inventamos algo en el orden liberal internacional es que los conflictos se resolvían mediante el diálogo, la negociación y procedimientos pacíficos. Y en nuestro caso, un europeísmo ferviente
porque solo Europa puede garantizar la pervivencia de esos valores que en definitiva son los pilares de la civilización occidental. Bueno, me ha parecido muy pertinente la observación de que hubiera sido deseable que hubiese también alguien que pudiese representar un punto de vista quizás más joven. No me resisto a comentarles una anécdota que viví en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, donde un eurodiputado muy respetable y muy admirado, un hombre muy mayor, el archiduque Otto de Habsburgo, que era el coordinador de nuestro grupo de la Comisión de Asuntos Exteriores, descalificó a un joven eurodiputado, que en ese momento era del grupo de la Izquierda Unitaria Europea, algunos lo conoceréis, Carlos Carnero, y yo me sentí obligado a salir a defender al eurodiputado de Izquierda Unitaria Europea porque no me pareció bien que lo descalificasen solamente por ser joven. Y dije que en la vida cada uno puede ser tan joven como su fe. Esto quiere decir que puede haber jóvenes de 80 años, como dije que no era el caso del señor de Habsburgo, y viejos de 30, como desde luego no era el caso del señor Carnero. El archiduque Otto de Habsburgo se levantó de su asiento, vino al mío, me dio la mano y demostró que verdaderamente era un hombre muy honorable porque le pidió perdón al eurodiputado por descalificarle solamente por ser joven. El tema creo que efectivamente no hemos podido desarrollar, pero yo creo que tampoco era el objeto del ejercicio, hablar del Pacto Verde, que es uno de los elementos fundamentales de esta comisión y que marca ese objetivo de la neutralidad climática para el año 2050. Y precisamente después de la pandemia y después de la guerra de Ucrania, hay personas que están poniendo en cuestión la viabilidad de ese objetivo. Yo ya no estoy en el Parlamento Europeo, José Manuel García Margallo conocerá este tema mucho mejor que yo, pero creo que no hay marcha atrás y que la Unión Europea va a seguir liderando este ejercicio, donde tenemos muchos problemas y donde lo que tenemos que hacer es reforzar nuestro músculo industrial por el tema de los semiconductores y de los componentes de nuestra industria de automóviles, en la que los pedidos de los consumidores están experimentando un retraso increíble. Es decir, hoy para comprarse un coche en una fábrica europea estamos entre los 9 y los 12 meses, mientras que los coches asiáticos los podemos comprar rápidamente. Termino con el tema de la educación. Yo creo que es casi un tópico del discurso político que la materia prima es la materia gris. Y para un país es mucho más importante tener a sus niños debidamente escolarizados e instruidos en las nuevas tecnologías y en Internet que tener pozos de petróleo. Y yo creo que si Carlos Marx tuviera que volver a escribir El Capital o Adam Smith La riqueza de las naciones, empezaría por la educación, porque el saber, desgraciadamente, está mucho peor repartido que los recursos naturales. Sí, yo voy a responder con el tema de la educación, porque el problema con los temas educativos es que en realidad las competencias europeas, bueno, sabemos incluso en España, las competencias en materia educativa son de las comunidades autónomas, el Estado tiene pocas competencias educativas y la Unión Europea tiene siempre una competencia subsidiaria, quiere decir, en aquellos temas en los que los Estados no intervienen subsidiariamente. Es decir, el campo es estrecho, pero es evidente que en todo el tema de formación profesional se puede y se debería avanzar mucho más en todos los temas de homologación, por ejemplo, de titulaciones y en cooperación, porque en ese tema yo creo que se ha hecho poco. El programa Erasmus es muy importante, pero más colaboración entre las empresas y los trabajadores de distintos países miembros, desde luego podría incrementarse mucho más de lo que se está haciendo y en ese tema se puede avanzar. Es decir, yo creo que hay muchos campos, a pesar de que no son competencias europeas, hay muchos campos en los que se puede incrementar la cooperación y la colaboración que hasta ahora, pues, no, yo creo que en ese, yo últimamente no estoy en ese porque no estoy en el Parlamento Europeo y no lo he seguido, pero creo que es por supuesto un camino para avanzar muy importante. Y bueno, pues, ¿qué diría de la presencia de los jóvenes y de las mujeres? Pues esa es la batalla de siempre, pero en fin, la verdad es que tenemos todavía mucho que andar y mucho que avanzar. Y desde luego el futuro es de los jóvenes, si no están aquí, pues
no, es una pena que no estén aquí, porque son ellos los que van después a las guerras. Que ese es el problema, son ellos los que dan la vida cuando hay una invasión como la de Ucrania. Entonces piensas cómo hacerles ver que es muy importante su participación. Como decía Antonio Machado, si no estás en política, la política se hará de todas maneras. Bueno, yo creo que los organizadores tomarán cuenta y harán que los jóvenes estén aquí, porque les va la vida en ellos. Nos va a nosotros también. El futuro de la democracia está en ellos. Y con el tema de las energías, como estamos siguiendo tanto el debate europeo sobre el Pacto Verde y cómo los países realmente cambian sus fuentes energéticas, porque esta transformación que exige este conflicto con Rusia ha precipitado mucho en los distintos países. Lo estamos siguiendo todos los días en los periódicos, pero es verdad que te encuentras con situaciones nuevas, como por ejemplo la energía nuclear, que en Francia han insistido tanto en que sea una energía verde, que bueno, a nosotros siempre nos pareció como una especie de tema tabú, pero como decía Paca Sauquillo cuando ha intervenido, estamos en una etapa completamente nueva, completamente diferente, y es evidente que las energías alternativas son el futuro. Afortunadamente España ha hecho mucho y tiene mucho que ofrecer. Eso es una de las grandes oportunidades que tenemos los españoles para poder ofrecer, y estamos ofreciendo ya tecnologías, porque se ve las empresas españolas, y yo creo que eso es un gran avance. Gracias. Bueno, yo creo que no podemos esperar 100 años a que nos cuenten por qué se ha desencadenado esta guerra. Y para poder terminar, como Margaret Macmillan en su obra sobre la guerra de 1914, termina diciendo que ahora que podemos repartir responsabilidades, podemos señalarlas en aquellos que no se dieron cuenta de cuán destructiva podía ser la guerra. Eso ya no nos va a pasar, porque ahora sí que sabemos cuán destructiva puede ser una escalada bélica, y por eso queremos que se acabe cuanto antes la guerra. Y la segunda era porque no hubo imaginación suficiente y no hubo atrevimiento para pensar que siempre hay otras opciones, y siempre hay otras opciones que pensar la terminación de la guerra como de exterminar, aniquilar, obtener una victoria rotunda y radical sobre el enemigo. Y esto no es abrir ningún debate, pero a Montesquieu, al que tanto le citamos, tuvo que ser reprendido por Voltaire, porque la argumentación que hacía para justificar la defensa para justificar un ataque de un país tiene que ver mucho con los argumentos que estaba utilizando Putin ahora. Y a mí me dan ganas de vomitar cuando oigo a Putin cómo justifica su guerra de agresión, pero tampoco me gusta oírle a Zelensky decir que después de esto los rusos no van a tener ninguna victoria que celebrar. No me gusta. Y uno de los temas en los que no tendríamos que esperar a que nos cuenten el porqué de la guerra está vinculado al tema de la energía que planteó uno de los asistentes, porque la energía es poder. Y sobre ello sí que podemos hablar y lo sabemos todo. Sobre el desarrollo de la guerra, cuando esta la decide el comandante en jefe, es muy difícil no patinar, atreverse uno a hacer una afirmación. Pero sobre el tema de la energía sabemos mucho, hay gente que sabe mucho, podemos esclarecer muchas cosas, y aprovecho para decir que el próximo
día 21 de junio, nuestra agrupación europeísta organiza una jornada de debate sobre la transición energética en España y ahora en Europa, que va a dirigir el miembro de nuestra agrupación y presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando. Así que a quien le interese, ya anticipo el anuncio de esa jornada. Gracias. Bueno, un comentario muy corto sobre precisamente este punto de la energía. Muchas veces en la Unión, adoptar una decisión valiente es suficiente para que las cosas cambien y todo sea distinto. Pongo un ejemplo. Cuando, si me acuerdo bien, en 1982 decidimos suprimir las fronteras, la preocupación que existía entre todos los responsables fiscales de la Unión Europea era tremenda de qué iba a suceder con el control de la fiscalidad, con la salida de capitales, con todos los problemas que se planteaban. Sin embargo, la posición de cada Estado miembro era relativamente parecida, unos más protectores, otros menos protectores. Se tomó la decisión, se puso en marcha y no pasó absolutamente nada, absolutamente nada. Fue tranquilísimo la supresión de los aduaneros, los únicos que sufrieron fueron los aduaneros y sobre todo los agentes de aduanas que intermediaban en todo aquel proceso. Pero cuando hablamos de energía estamos hablando de otra cosa muchísimo más compleja. Energía procede de múltiples fuentes. El abastecimiento de fuentes en cada uno de los países es radicalmente diferente. Estamos intentando apostar por una Europa verde y eso significa que no solo renunciamos a todo el stock histórico que supone el carbón, sino que también renunciamos a todo el stock histórico, excepto Francia, que suponen las nucleares. Y es evidente que esa sustitución que hacemos, y que tampoco es verde, por parte de los combustibles, por parte de del gas, se apuesta mucho por Rusia, especialmente por parte de Alemania, que tampoco es verde, como decía anteriormente. Y esa es la complejidad. Es decir, cuando hablamos ahora, por ejemplo, de España como, digamos, isla energética, es verdad. Pero es una isla energética porque nunca Francia ha querido conectarse con España por razones de protección del mercado francés y por no compartimiento de sus sistemas de producción, que, por cierto, si importamos de Francia, es evidentemente de nuclear como frente a, digamos, la supresión de las nucleares nuestras. Y evidentemente cuando intentamos que todo eso se unifique y se convierta en algo único, es de una complejidad enorme. Por lo tanto, el tema de la energía, toda la dedicación que se le quiera prestar, yo creo que la merece. Es verdad que Europa ha sido enormemente, yo diría, voluntariosa en intentar avanzar en la economía verde y en la supresión de las energías. Y seguramente es voluntarioso porque es necesario hacerlo, si no nos quedamos cortos. Pero desde luego es un reto enormemente complejo y enormemente difícil y donde cada Estado miembro sigue teniendo una política nacional muy difícil de corregir y muy difícil de modificar a corto plazo. Hoy estamos celebrando la Declaración Schuman. No celebramos el fracaso de los padres fundadores, que fue el hundimiento de la Comunidad Europea de Defensa en 1954 en la Asamblea Nacional Francesa. Y es una fecha también que tenemos que tener muy presente porque eso está pendiente. Y como Francia, país, bueno, hermano, y tiene esa síntesis entre universalismo y nacionalismo compleja, en donde en este momento, y hoy creo que he llegado tarde, pero estabais conectados con Estrasburgo, ¿no? Ha hablado Patxi Aldecoa, ha concluido la conferencia sobre el futuro de Europa y Macron ha hecho un discurso importante. Yo, desde luego, apoyo a esa mayoría de franceses. Hay algunos de nuestra familia que, la verdad, están jugando muy dudosamente en relación con el futuro de Europa.
pero el emplazamiento que tenemos en esta celebración y en la convención y en la conferencia intergubernamental es hacer realidad la Comunidad Europea de Seguridad y Defensa. Porque si no podemos hacer muchos discursos, contarnos todas nuestras historias y todas nuestras vivencias y demás, pero hay una cosa muy clara y es que el que es en este momento el heredero de los zares, del estalinismo y demás, tiene una concepción del pasado que es la Europa de las grandes potencias y de la hegemonía. Y la única respuesta es que nosotros, que hemos sido capaces de cambiar la historia, sepamos defenderla por nuestros valores y también con fuerza. Y creo que ese es el emplazamiento que tenemos y no solo celebrar eso, sino trabajar para que esa convención y esa conferencia intergubernamental nos dé la fuerza suficiente para sobrevivir y también para dar una respuesta que sea válida para la humanidad. Gracias. Creo que todo periodo histórico tiene luces y sombras y estos 3/4 de siglo también. Han aparecido a lo largo de estas intervenciones las luces y las sombras, pero creo que todos coincidimos en creer en el proyecto de Europa y en que en cuidar nuestro futuro es cuidar también el futuro de Europa. En ello confiamos, esperamos haber contribuido a reforzar nuestro sentimiento y nuestro orgullo de ser europeos y de participar en este proyecto histórico. Muchísimas gracias a todas y a todos y hasta el mes que viene.